اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habiendo comentado cuáles eran mis conclusiones en el vídeo anterior, ahora voy a empezar a tratar algunos de los textos de hadith que mucha gente considera controvertidos y que generalmente les lanzan hacia el rechazo del hadith en términos generales, y voy a tratar de mostrar que los hadithes son piezas de un puzzle. Es decir, en muchos casos estamos interpretando algunos textos de hadith de acuerdo a su significado aparente sin hacer una investigación mayor y sin ni siquiera dar la oportunidad a ver qué han dicho los eruditos acerca del contexto de ese hadith y de sus implicaciones lingüísticas y prácticas. Y eso lo que hace es crear en muchos de nosotros una reacción de rechazo, quizás en muchos casos exagerada. Y lo que voy a tratar de hacer es el paralelo con versículos del Corán. En muchos casos un versículo del Corán tiene contenido similar, y si ese versículo nos hubiera llegado en forma de hadith, lo rechazaríamos sin ningún problema, de acuerdo a este enfoque moderno de rechazar hadiths cuando no los entiendes. Pero no obstante, al ser un versículo del Corán, ¿qué hacemos? Estudio intertextual, estudio lingüístico, etcétera, etcétera. Pues esta misma tradición, en mi humilde opinión, se tiene que volver a aplicar al hadith, porque si no vas a desechar grandes cantidades de textos y eso te va a alejar de la sunna. Por ejemplo, hay gente que me viene y me dice: mira este hadith absurdo. El profeta Muhammad ﷺ supuestamente dijo: no viajéis por el agua o por el mar, sino para hacer el hajj, la peregrinación, o el umrah, la visita menor, porque debajo del mar hay un fuego y debajo de ese fuego hay otro mar. ¿No es esto un hadith palpablemente absurdo? Claro, al investigar este hadith, ¿de qué te das cuenta? En primer lugar, la última frase, la de que existe un fuego bajo el mar y un mar bajo el fuego, de hecho no es auténtica. En las versiones más autenticadas esta frase no existe. Pero incluso si esa última parte no es auténtica, ¿qué sentido tiene que el profeta diga que no te embarques en un viaje si no es para hacer la peregrinación o la peregrinación menor o el jihad? Bueno, de nuevo, ¿en qué contexto dijo esto el profeta? Pudo ser perfectamente algo que el profeta dijo a un grupo de personas en un momento específico y no un principio universal. Nunca se ha entendido como un principio universal. Y ahí la importancia del fiqh, de entender los textos de hadith. ¿Por qué? Porque hay muchos textos en el Corán que dan virtud al hecho de viajar, buscar el sustento de Dios, viajar por el mar. Hay un hadith de Ibn Abbas en el cual se explica que el profeta Muhammad ﷺ rezó junto a él y recitó el final de Surat Al-Imran y luego le cogió de la oreja. Muchas personas verían este hadith y te dicen: oye, ¿esto no es maltrato infantil? ¿Esto no, cómo puede el profeta coger sin más de la oreja a alguien y estirarle de esta forma? Este hadith contradice el Corán, porque el Corán dice: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, tú, profeta Muhammad, tienes un gran carácter moral. En otra versión de este hadith, Ibn Abbas lo narra con más detalle y explica que se colocó en el lado incorrecto y el profeta Muhammad ﷺ lo cogió y le indicó que se cambiara al otro lado. Ni fue esporádico, ni fue un acto de maltrato, ni nada por el estilo. Estos hadiths que con un poquito de estudio los entiendes, mucha gente te los lanza y te dice: oh, contradice el Corán, es absurdo, no lo entiendo. Hay muchos textos de hadith que indican que el profeta Muhammad ﷺ en cierto modo mediará por los musulmanes el día del juicio. Y mucha gente dice: ¿ves? Esto contradice el concepto coránico de la taziru waziratun wizra ukhra. Ninguna persona cargará con la falta ajena. En primer lugar, esta frase no te la puedes tomar al pie de la letra, porque el Corán también indica que Dios va a multiplicar el valor de tus buenas acciones. También se nos explica que después del arrepentimiento muchas de tus malas acciones van a ser sustituidas por buenas acciones en el Corán. Y esta intercesión del profeta, como aclaran los textos de hadith, no es una intercesión en el sentido de que yo tengo un salvador como Jesucristo y por aceptarle me salvaré. Significa sencillamente que habrá musulmanes que tendrán que pasar por el infierno, por ejemplo, y el profeta Muhammad pedirá para que se les libre de ese mal trago y puedan entrar al paraíso. No es el profeta Muhammad tu salvador el que te está salvando, tú ya estás salvado, simplemente te ahorras una parte de castigo, pero estás salvado como consecuencia de tus acciones. El Corán condena a los falsos dioses, los salvadores, que te salvan en virtud de que les aceptes. Son dos cosas totalmente diferentes, pero no obstante, si no haces un estudio detallado, sí, te puedes confundir a priori cuando escuchas la palabra shafa'a o intercesión, porque interpretas que se refiere, el Corán condena shafa'a, la intercesión. De lo que el Corán está condenando y de lo que hablan estos hadiths son dos cosas totalmente distintas. Así que no puedes tratar el hadith sino como una pieza de un rompecabezas mayor. Y es muy importante coger todas las versiones de un hadith, reunirlos, compararlos, estudiarlos, y ahí está la labor del erudito del fiqh.
fiqh, el erudito que te ayuda a entender la sunna. La gente viene y te dice, pero estas regulaciones absurdas que te encuentras en los hadices, el profeta Muhammad ﷺ condenando severamente como si fuera un crimen llevar el pantalón por debajo de los tobillos, ¿qué sentido tiene esto? De nuevo, reunamos todos los hadices sobre el tema. En un hadith de Abu Huraira el profeta menciona o condena severamente a la persona que lleva su prenda por debajo del tobillo si lo hace con batar, es decir, lo hace con arrogancia. Y en otro hadith de Abu Bakr le dijo al profeta Muhammad ﷺ, yo llevo mi prenda por debajo de los tobillos. El profeta Muhammad le responde, pero tú no lo haces por arrogancia. Y esto ha conducido a eruditos como Imam al-Nawawi o Ibn Hajar a llegar a la conclusión de que si no lo estás haciendo con arrogancia, no aplica la condena severa que el profeta Muhammad expresa. Es decir, en la época preislámica árabe, las personas arrastraban sus prendas en señal de que yo tengo mucho dinero y me puedo comprar cualquier prenda si quiero. Era una señal de arrogancia, y es el profeta, eso es lo que está condenando. No simplemente que tú, por ejemplo, lleves una prenda que baja 2 centímetros por debajo del tobillo. A esto debo decir que sí, hay una interpretación literal que te dice que no puedes llevar la prenda por debajo de los tobillos, y como personas civilizadas y racionales tenemos que respetarla, y ellos también tienen que respetar la otra postura. Lo único que estoy diciendo es que no tienes por qué rechazar el hadith cuando esa no es necesariamente la única interpretación ni la interpretación adecuada, y tienes que de nuevo comparar los diferentes hadiths para entender a qué se estaba refiriendo el profeta. Estos hadiths cualifican que se refiere a la arrogancia. Menciono aquí un paréntesis. ¿Cuánta gente lleva la prenda por encima de los tobillos y lo hace por arrogancia para poder señalar a las demás personas que están desviadas mientras ellos siguen el entendimiento puro? Hadith: quien ayune el día de Arafa se va a librar, o Dios le va a borrar las faltas cometidas durante un año, o dependiendo de la diferente versión. Quien ayune o quien rece la última noche de las últimas noches de Ramadán, quien rece en las noches de Ramadán, quien ayune el mes de Ramadán con imán, ihtisab, esperando ser recompensado con creencia, Dios le va a perdonar las faltas. Hay gente que viene y te dice, estos hadiths son muy absurdos. Si yo soy un asesino en serie o un violador o un pederasta, por ayunar un día o por ayunar unos días, Dios me va a perdonar todas las faltas. Por consenso, los eruditos musulmanes señalan que este tipo de hadiths, la ablución borra los pecados que has hecho con las partes del cuerpo que te lavas, la oración te libra de las faltas que has cometido desde la oración anterior, o la oración del viernes te libra de las faltas que has cometido entre viernes y viernes. Todos estos hadiths los tienes que entender como piezas de un puzzle. Se está refiriendo a los pecados pequeños, no a los pecados mayores, y es muy importante diferenciar entre los kaba'ir, los pecados grandes, de los pequeños. No está hablando de que un violador por ayunar un día Dios le perdona ese acto de violación. Y para empezar, de nuevo, piezas del puzzle. Dios no te perdona las faltas que tú cometes contra otros seres humanos, te perdona las ofensas que cometes contra Él. Lo que cometes contra otros seres humanos te tienen que perdonar esos otros seres humanos. No puedes coger un hadith e interpretarlo como si fuera un puzzle. El hadith es una pieza del puzzle. Otro hadith: quien indique a otras personas el camino hacia un bien o hacia un mal recibirá la recompensa por ese bien o ese mal. Mucha gente te dice, esto contradice el principio coránico de la tazir waziratun wizra ukhra, nadie cargará con la carga ajena. De nuevo, esto es una mala interpretación, o es el producto de no haberte molestado en tratar de entenderlo y rechazarlo de entrada. Si yo, como persona, incito a otra persona que cometa un asesinato, hasta las leyes mundanas reconocen que tengo parte de responsabilidad, y de hecho el Corán confirma esto: liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm. Estas personas acarrearán con parte de la culpa o de la carga de las personas a las cuales han desviado sin conocimiento. Por tanto, no es un acto de injusticia, sigue siendo un acto de justicia porque tú eres responsable por haber participado en que la otra persona cometa una mala acción. Así que esto no contradice el concepto de que tú cargas con lo tuyo, porque parte de tu carga es haber incitado a otras personas a hacer el mal. Mucha gente viene y te dice, el profeta Muhammad condenó a las zairat, las mujeres que visitan las tumbas. ¿No es esto machista, hadith machista? ¿Por qué no pueden hacerlo? De nuevo, coge todos los hadiths y compara. Hay otro hadith donde el profeta Muhammad condena a las zawarat, a las mujeres que frecuentemente visitan tumbas. Lo que se está condenando, posiblemente en base a este otro hadith, es el exceso, porque utiliza una forma con mubalaga, con hipérbole, a las que siempre están visitando, zawarat. Esto es más confirmado por otro hadith en el cual Aisha, Dios esté complacido con ella, le pregunta al profeta Muhammad a.s. cómo saludar a las personas cuando entran en un cementerio, y
el profeta de hecho le responde cómo hacerlo. En otro hadith el profeta Muhammad ﷺ vio a una mujer llorando en un cementerio de forma exagerada y le amonestó a tener conciencia de Dios, ¿no? Es decir, a aceptar el decreto de Dios. Así que una posible forma de conciliar entre estos hadithes es sencillamente que lo que el profeta condenó es las zawarat, es decir, a las que frecuentemente o de forma excesiva, mejor dicho, visitan tumbas innecesariamente. Otro hadith, mucha gente viene y te dice el hadith es supersticioso, mientras que el Islam niega la superstición, porque el profeta dijo ash-shum fi thalath, hay mal presagio en tres cosas, es decir, la mujer, el caballo y el hogar. De nuevo, coge todas las versiones, esto es una pieza de un puzzle, coge todas las versiones si quieres saber cuál es la sunna al respecto. En otro hadith que te encuentras en el Musnad del Imam Ahmad, Aisha, la esposa del profeta, cuando le llegó a sus oídos que se habían atribuido estas palabras al profeta, ella corrigió y dijo no, de hecho el profeta dijo esto mencionando las creencias preislámicas, las mencionó con estas palabras. La persona que lo oyó un trozo y se creyó que era el profeta quien estaba haciendo esta afirmación. Si a mí una persona, por ejemplo, me dice que no quiere que su mujer salga de casa y que se dedique solo a cocinar, y yo le digo a esa persona, claro, el lugar de la mujer es la cocina, yo puedo estar utilizando esa frase como una forma de sarcasmo hacia su creencia, pero alguien puede coger mi frase y creer que soy yo el que está haciendo la afirmación. Algo parecido es lo que podría estar pasando en este hadith. Por eso, si tú escuchas un hadith que no entiendes, no te apresures a rechazar y decir pero es que el contenido es absurdo, pero es que el contenido va contra el Corán. Los eruditos, aparte de toda la investigación sobre narradores, biografías, transmisión, autenticidad, también lo que han hecho es estudio de fiqh, comparar los hadices. Quiero decir, es un poco hasta cierto punto insultante que con tantísimo estudio detrás de la sunna vengamos nosotros ahora y como algo nos suena raro rechacemos sin ni siquiera habernos molestado en tratar de entender qué es lo que está pasando. No lo haríamos con versículos del Corán porque están dentro de un libro cerrado, pero no entendemos que en muchos de estos casos los textos de hadith también tienes que hacer estudio intertextual y estudio comparativo. Otro famosísimo hadith, la gente viene y te dice estos hadiths machistas, profeta Muhammad, ¿qué es lo que dice? Que el infierno estará lleno de mujeres, o que la mayoría de habitantes del infierno serán mujeres. De nuevo, comparemos versiones. En una de ellas el profeta Muhammad dice uritun nar, se me hizo ver el fuego, faida aktharu ahliha, y faida, entonces, por tanto, aktharu ahliha, la mayoría de su gente, an-nisa yakfurn, mujeres que son ingratas. Las mujeres presentes le respondieron ayakfurna billah, niegan a Dios. El profeta Muhammad le respondió alayhi salatu wassalam, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, son ingratas de cara a sus maridos y son ingratas de cara al bien que se les hace. El profeta añade que si alguien les hace el bien durante mucho tiempo y de repente hace una cosa que está mal o a ellas no les gusta, ellas le responden nunca has hecho nada bueno. Hay varios riwayat o transmisiones de este hadith con diferentes variaciones, por tanto hay que hacer una reconstrucción. El profeta dice uritun nar, aktharu ma ra'ayt, es decir, se me hizo ver el fuego, la mayoría de lo que vi, es decir, es posible que el profeta ni siquiera esté describiendo la mayoría de lo que hay en el infierno, simplemente él vio una escena y está diciendo lo que vi en esa escena. Eso está implicado lingüísticamente en algunas de las versiones de este hadith. Y un pequeño gran detalle, el profeta Muhammad en algunas de las versiones dice aktharu ahliha an-nisa'u yakfurn, la mayoría de su gente son mujeres ingratas, an-nisa' yakfurn, mujeres ingratas. Esto no está haciendo una afirmación de que la mayoría de las mujeres irán al infierno porque las mujeres son de por naturaleza ingratas. El profeta Muhammad ha visto una escena y en esa escena ha visto mujeres ingratas. No te está diciendo que la mayoría de mujeres son ingratas. Es como si yo digo, vi una escena del infierno y la mayoría de su gente era hombres violentos. ¿Tengo yo que deducir a partir de eso que los hombres son violentos? ¿O que el hadith me está diciendo que los hombres son violentos? Parecen tonterías, pero cuando estudias las diferentes versiones del hadith te das cuenta de que las ideas preasumidas que mucha gente proyecta sobre el texto del hadith ni siquiera son verdad. Es curioso que el propio Abu Huraira en la ciudad de Medina, después de que hubiera muerto el profeta, en otro hadith nos encontramos que se le pregunta ¿la mayoría de los habitantes del infierno son mujeres? Y la respuesta de Abu Huraira es sí, la mayoría de los habitantes del infierno son mujeres y la mayoría de los habitantes del paraíso son mujeres. Así que de nuevo los hadiths son piezas de un puzzle. No leas un hadith y digas lo rechazo porque es palpablemente significa yo no he investigado más y a simple vista me parece. Eso es lo que suele haber detrás del palpablemente. De hecho, es curioso, esto no es ninguna interpretación modernista que yo estoy dando aquí para favorecer la igualdad de género. Ibn Hajar al-Asqalani explica en Fathul Bari, que es su explicación de Sahih al-Bukhari acerca de este hadith y acerca del concepto de que las mujeres son la mayoría en el infierno,
infierno y son la mayoría en el paraíso, dijo: La na'lamu khilafan fi dhalik. No tengo conocimiento de que haya ninguna discrepancia respecto a este tema. ¿Qué es lo que han dicho los eruditos? Imam an-Nawawi explica que es natural, dado que el profeta Muhammad ﷺ explicó en otros hadices que en este mundo el número de mujeres estaría muy elevado al número de hombres, hasta tal punto de que por cada hombre habría muchísimas mujeres. Y por definición, este hadith no te está dando ninguna estadística del infierno, sencillamente porque por cada hombre creyente, la sunna nos da a entender que el paraíso está a los pies de su madre. Quiero decir, si la madre es una mujer recta y creyente, entonces ¿qué me estás diciendo? Por cada mujer creyente el paraíso está bajo los pies de su madre, y por cada hombre creyente el paraíso está bajo los pies de su madre. Estos hadices te los ponen en webs antiislámicas y yo no entiendo por qué esas personas no tienen ni fiqh, ni estudio de la lengua árabe, ni tahrij, no han hecho comparación entre hadices, no conocen la sunna, no conocen el Corán, no conocen nada. Pero que a día de hoy seamos los musulmanes los que vemos un hadith así y sin ni siquiera tener la humildad de preguntar a alguien cualificado ¿qué significa este hadith? Porque parece tener un contenido que no acaba de cuadrar. No, nosotros nos lanzamos al rechazo y a la crítica feroz contra los textos de hadith. Un hadith puede que tenga un contenido extraño, es cierto, pero es que un hadith no necesariamente representa la sunna. Los eruditos, ¿qué hacen? Coger todos los hadices sobre el tema, ver las diferencias en la forma en que un hadith lo dice y en la forma en la que otro hadith lo dice, porque es muy diferente decir que la mayoría de mujeres estarán en el infierno porque son ingratas, que decir la mayoría de lo que vi en el infierno eran mujeres ingratas, porque no estás haciendo en este segundo caso ninguna afirmación de cómo se supone que son las mujeres intrínseca y necesariamente. Son pequeñas tonterías, pero con estas pequeñas tonterías nos la cuelan.